Marcos es la primera y la segunda pregunta. ¿Bien? Debemos tratar de aprender lo mejor posible. Aprender, digo, cogerla, ¿no? Cómo captar, cómo resolver ese tipo de ejercicios. A partir de ahí, hacer las preguntas necesarias para poder ahondar mucho más en ese tipo de actividades. Bien, jóvenes. Ya que vamos a usar netamente el texto argumentativo y el texto expositivo, entonces sería importante, jóvenes, hablar así a grosso modo de la tipología textual. ¿Sí? Sabemos que los textos se clasifican de acuerdo a muchos criterios, ¿no es cierto? De acuerdo a su contenido, texto humanístico y texto científico, de acuerdo a su intención, texto narrativo, expositivo, descriptivo, argumentativo e instructivo. En este caso nosotros vamos a usar solo dos de ellos, el texto argumentativo y el texto expositivo, de acuerdo a su estructura, ¿no? De acuerdo a la ubicación de la idea principal, de acuerdo a la ubicación a la tesis. ¿Sí? Si es de acuerdo a la tesis, si es de acuerdo a la ubicación, la idea principal, entonces serán 5 tipos de textos. El texto analizante, el texto sintetizante, el texto encuadrado, el texto centralizado y el texto paralelo. De esos 5 textos, el que más se usa es el texto analizante, al inicio. Tiene la idea principal al inicio. Por lo tanto, ¿cómo es el que más se usa? Entonces, constante tratar de ubicarla. Debemos tratar de identificarla, de tal manera que se simplifique mucho más la comprensión, se simplifique mucho más la ubicación de tal o cual pregunta o respuesta. Y a la postre, tratemos de ubicar la pregunta en el texto. Las características son distintas, pero, yo creo que el propuesto es uno solo, es el mismo, responder preguntas. Si hubiera la posibilidad de ubicar tu pregunta en el texto, sería ideal. De verdad que sí. Sería más fácil de hallar la respuesta, de encontrar el sustento. Entonces, amigos, ya estamos enmarcados en eso. Solo nos queda, mira, tratar de hacer una super clase y espero que usted me apoye en eso, porque acá somos 3, ¿no? Es usted, es el medio y es mi persona. Bien, no podemos fallar los 3. Si falla uno de ellos, obviamente todo se viene abajo. Bien, compañeros, cualquier cosita estamos llanos a absolver, y más aún en este tema de comprensión y lectura. Bien, jóvenes, observará usted el pequeño texto. ¿Bien? Vamos a analizar ese texto, pero antes, buenas tardes, Gómez, ¿cómo estamos? Entonces, compañero, hablar del sentido contextual, hablar de la jerarquía textual, evidentemente, es hablar de 2 tipos de preguntas. 2 preguntas, como te comentaba, suelen presentarse en San Marcos. Entonces, la pregunta de jerarquía textual o las preguntas sobre jerarquía textual evalúan la capacidad de captar el tema, de entender el tema, de hallar el título. De eso trata esa pregunta. Entonces, amigos, la pregunta de jerarquía textual o es la pregunta por el tema, o es la pregunta por el tema central o título, o tal vez por la idea principal o la síntesis del texto. Cualquiera de esas 4 son preguntas de jerarquía textual. El tema sabemos que es de quien se habla en el texto, de quien se va a hablar en el texto. Es un término, es una palabra general, una oración general que no afirma, no niega, solo propone. ¿No es cierto? Y cada unidad informativa va a tener el tema. El tema no siempre es expreso, puede estar tácito o puede estar implícito también el tema. La idea es, mira, captar el tema, entender el tema. Entonces, ¿cómo podría hallar el tema? Mira, de una manera tradicional, de una manera aún vigente, antigua. Ubico el verbo en el texto y a partir de ahí, mira, voy a deducir, voy a hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué o quién? ¿Qué o quién? ¿Qué o quién? Si dice que el verano es hermoso, entonces diré, ¿no?
¿Quién o qué es hermoso? El verano. Eso, evidentemente, esa palabrita es el tema. Del voy a hablar, del explicaré, del platicaré. Y si la pregunta va referida al título, es lo que se dice el tema. ¿Qué cosa se habla el tema? ¿Qué se dice de ese sujeto? Entonces, el sujeto, evidentemente, lo que se dice el tema, pero de manera general. Si dije que el verano es hermoso, oiga, ¿qué cosa se habla del verano que es hermoso? Es hermoso, debo interpretarlo, debo traducirlo. Por lo tanto, será, ¿no? ¿Qué se habla del verano que es hermoso? Eso sería característica del verano. No, característica del verano, ese sería el título. Ahora bien, el tema central que está asociado al título es lo que se dice justamente centralmente. Una cosa es el tema y otra cosa es el tema central, ¿no? El tema central está asociado al título. El título de alguna manera sintetiza todo el texto, pero hay una parte donde puntualiza frecuentemente en texto. Ese sería el tema central. Entonces, muchas veces hablar del título o del tema central es como su sinónimo, es como el sinónimo. Son similares. No te hacen la pregunta por el título, pero te hacen la pregunta por el tema central. Es lo mismo. Y si la pregunta va referido a la idea principal, sabemos que la idea principal es la idea más importante de los sexos. Por lo tanto, de todas las ideas hay una que es más importante, una que le da relevancia al texto. Y esa obviamente podría ser, ¿sí o no? Podría ser, ¿sí?, que sea al inicio, al centro o al final del texto. Entonces, la idea principal es la idea más importante, la idea que sintetiza, la idea que expone el autor de manera así, que sea de manera patente. ¿Cómo podría llegar a esa idea principal? Obviamente haciéndote una pregunta. ¿Qué es lo más importante que se dice el texto? ¿Qué es lo más importante que se dice el texto? Hay muchas ideas, pero hay una que es mucho más importante. Podría decir yo, ¿no? En una oración sencilla. El árbol es frondoso e importante para el medio ambiente. ¿Sí? Mira, el árbol es importante, es frondoso e importante para el medio ambiente. Voy a redundar acá. Ahora, ¿qué cosa se habla del árbol? Que es frondoso, característica e importante para el medio ambiente. Hay dos cosas, estoy hablando del árbol, ¿no es cierto? Característica física y además de la importancia para el medio ambiente. Segunda oración. Gracias a este, ¿no es cierto? Respiramos aire puro. Ahora bien, arriba hablé dos cosas, ¿cierto? Frondoso e importante para el medio ambiente. Esa segunda idea está reforzando una de esas dos. ¿Sí? Obviamente se está vinculando mucho más con el medio ambiente. Entonces, esa será la idea principal de ese texto. O sea, lo que quiero al fin explicar, detallar en este texto es la importancia que tienen los árboles para el medio ambiente, ya que esta segunda idea está explicando eso. Esa sería la idea principal. Y profético, ¿cuál sería el título ahí? Característica e importancia del árbol. Ese sería el título. La idea principal es más precisa, más exacta. Por lo tanto, cada vez que hagamos ese tipo de actividades, amigos y amigas, debemos ubicar, mira, esas jerarquías, el tema, el título y la idea principal. Encuentras esos conceptos, obviamente está resuelto casi todo el problema. Ahora tendría que entender netamente las preguntas. Pero hay otro dato más. Nunca, obviamente, uno tiene que concentrarse en algo, ¿no? Si voy a leer texto, entonces debo saber qué cosa, ¿no? ¿Qué cosa quiero ubicar, ¿no? Yo no me debo concentrar en la nada, pues. Entonces, si tú tienes la posibilidad de leer primero las preguntas, bacán, lee las preguntas, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, el concepto estoico de logos espermáticos es hermoso y profundo, según el autor, porque implica, bacán, ya tengo una pregunta. Debo interiorizar la pregunta.
En ese contexto, el vocablo completo se entiende como antónimo de bacán. También tengo otro, no sé por qué no la han puesto en negrita. ¿Por qué te recomiendo, mira, que leas primero la pregunta? Es que si me voy a concentrar, debo concentrarme en algo. No me debo concentrar en la nada. Si quiero responder preguntas, me concentro en las preguntas. Ahora, ¿qué sentido tiene que yo leo con atención el texto y no sé qué es lo que me van a preguntar? Por lo menos si sé que me van a preguntar, ya por lo menos debo subrayar algo. Ya estoy vinculando, y a mí pregunta con esa parte del texto, bacán. Esta parte me parece haberlo visto acá. Entonces ahí haya la respuesta, ahí estará la respuesta. Eso respecto, mira, jerarquía textual. Y si hablamos de sentido contextual, obviamente me están viendo reemplazar o asignarle un significado, entre comillas, a una palabra que presenta el texto. Esa palabra muchas veces está en sentido connotado o denotado, dependiendo qué es lo que me piden. Ahora, si la pregunta está en sentido connotado, debo saber qué es eso, ¿no? Yo sé que lo connotado, profe, es cuando la palabra refleja un significado, entre comillas, subjetivo y real. O sea, con esa palabra algo me quieren decir. Tiene otra significación. ¿Sí? En cambio, cuando dicen denotado, evidentemente tiene otra connotación. Algo me tiene que explicar. Entonces, en el sentido contextual, la pregunta mide la capacidad de asignarle un significado a la palabra, pero de acuerdo a su contexto. Profeta, ¿y qué es el contexto? El contexto, amigos, es la situación, es el medio, es la realidad en un determinado momento. Mira, el contexto es la realidad, es la situación en un determinado momento. Eso es el medio. Ahorita estamos en un contexto pedagógico, académico, ¿bien? Educativo. ¿Bien? Ese es el contexto. De acuerdo a ese contexto, yo debo usar la palabra. El hecho que yo esté, por ejemplo, aquí, en el agustino, no implica que voy a usar pues palabras soeces, ¿no? O sea, el contexto se expresa posiblemente, pero ya estamos en otro nivel. Entonces, no, obviamente voy a evitar eso. Muchas veces el contexto influye en el significado, entre comillas, de la palabra. Y muchas veces el contexto, otra cosa, mira, otra cosa es el contexto. Y el contexto se presta, obviamente, al contexto. Profeta, entonces, ¿qué cosa es el contexto? El contexto es el conjunto de palabras que acompaña a un determinado término. El contexto, obviamente, depende del contexto. El contexto propone y el contexto dispone. Entonces, en esa pregunta nos piden, pues, reemplazar o darle significado, entre comillas, a una palabra, pero respetando su contexto. ¿Sí? Para entender mejor esa palabrita, debo leer toda la oración, no solo la palabra. Una cosa es, mira, una cosa es mar, masa de agua salada, literal, y otra cosa es lloraba a mares, Patricia, por aquel ser que la abandonó. No significa lo mismo, ¿sí o no? El contexto hace que esa palabra adquiera otra significación. Adquiere otra significación. Ahora ya no tiene nada que ver con masa de agua salada. Ahora quiere decir él que estaba, obviamente lloraba intensamente, ¿no? Lloraba intensamente. Ahora observa y escucha. Primer texto. Texto filosófico. ¿Sí? Ya sé qué pregunta hacer. Recuerda que esa primera parte es solamente el tema. El tema central hoy es jerarquía textual y sentido contextual. Un concepto hermoso y profundo de los antiguos estoicos es el de logos espermáticos. Aunque se deseen a este respecto informes completos, aquí está la palabrita completos, ¿bien? Que los que han llegado a nosotros todavía vía Diógenes, Laercio, Plutarco y Estobel, pero está claro que lo que se entiende por eso es lo que constituye y mantiene en los individuos sucesivos
de una especie. La forma idéntica de esta al pasar de uno a otro. Por consiguiente, el concepto de la especie encarnado en semilla. Ahora bien, otra lectura. Si yo quiero, leo rápido el texto, sin respetar nada, si no he leído las preguntas, para familiarizarme con el texto. Y si no, leo primero las preguntas, luego leo el texto. Ahora bien, aquí con esa primera lectura he hallado pues la primera palabra. Si quiero responder correctamente esa respuesta, tengo que leer, mira, dije toda la oración. No debo leer solamente la palabra, porque si leo solo la palabra, de hecho que hay una respuesta para eso. Pero si leo todo el contexto, va a variar su significado. Aquí el tema, amigos, es el logos espermáticos. De él se está hablando. De logos espermáticos. ¿Qué influencia tenía para los filósofos el logos espermáticos? Pero está claro que lo que se entiende, por eso es lo que constituye y mantiene en los individuos sucesivos de una especie. Un dato importante. Mantiene en lo que constituye en los individuos sucesivos de una especie la forma idéntica de esta al pasar de uno a otro. Por consiguiente, el concepto de especie encarnado en semilla. El concepto de especie encarnado en semilla. Repiten el tema. El logos espermático es pues el elemento indestructible. Elemento indestructible en el individuo. O sea, ¿qué me está diciendo? Que el esperma, el óvulo por extensión también, es como la caja negra de los aviones. Es como el disco duro, vamos a suponer, de las computadoras. El ser humano físicamente puede cambiar, se puede maltratar, lo pueden destrozar, hasta lo pueden matar, pero la esencia queda ahí, no se transforma, no se altera, permanece ahí. Y esa especie, por más que la raza humana parece ser que alguien quisiera exterminarlo, no se va a exterminar, su esencia va a permanecer ahí, permanece ahí. Aquí es lo que une a la especie que representa y contiene. Es él que hace de la muerte, que destruye al individuo, no toque la especie, gracias a la cual el individuo está siempre presente a pesar de la muerte. El individuo está siempre presente a pesar de la muerte. Por eso podría traducirse que así, las palabras logos espermáticos, la fórmula mágica que en todo tiempo evoca esa forma en fenómeno. Muy emparentado con está el concepto de substantialis. Incluyen otro término, mira, de los escolásticos medievales, por la que se establece el principio interior del conjunto de todas las cualidades de ver, ser natural. Su antítesis es la materia prima. La materia pura, sin forma ni substancialidad. Lo que distingue a los dos conceptos es que el logo espermáticos no pertenece más que a los seres vivos que se reproducen, mientras que la forma substantialis pertenece también a los seres inorgánicos. Esa se refiere ante todo al individuo, a la especie. Al mismo tiempo, ambos se relacionan evidentemente con la idea platónica. Ahora viene la primera pregunta de jerarquía textual. El tema ya sé que es el logos espermáticos. Esa parte es bien simpática. O sea, si empezamos a escarbar el trasfondo de este texto filosófico, el ser humano no se va a extinguir. Su esencia permanece ahí. Físicamente podría sufrir algún daño, pero su esencia, la parte interna va a estar ahí, la parte humana va a estar ahí. Es más,
el ser humano se fusiona con otro ser humano de cualquier lugar del mundo y nacerá otro ser humano, su esencia, quizás mejorado. En cambio, el ser inorgánico no se puede fusionar con otro ser inorgánico. No podría brotar nada de ahí. Ese ser inorgánico precisa de una materia para subsistir. Él sí se podría extinguir, lo que no podría existir, mira, con la humanidad. Permanece su esencia. Permanece su esencia. ¿Bien? Ahí están los rasgos físicos de sus antepasados. Ahí hay algunos conceptos previos. Entonces, la raza humana no se va a poder seguir. Dice la pregunta. El concepto estoico del logo espermáticos es hermoso y profundo, según el autor, porque implica esa palabrita, esa pregunta, ¿tiene vinculación o tiene relación con esa parte? Mira, la pregunta uno está aquí. Pero está claro de lo que se entiende por eso. Es lo que constituye y mantiene en los individuos sucesivos de una especie. La forma idéntica de esta, pasar de uno a otro. Por consiguiente, el concepto de la especie encarnado en la semilla. El logos espermático es, pues, el elemento indestructible del individuo. El elemento indestructible del individuo. Aquello que lo une a la especie representa y contiene. Ahí estaba la respuesta. Por lo tanto, yo creo que la respuesta sería evidente. El concepto estoico de logos espermáticos es hermoso y profundo, según el autor, porque, ¿sí o no? Porque, ¿sí o no? La respuesta sería la B. ¿Sí? La respuesta sería la B. Segunda preguntita. El concepto completo estaba aquí. Decía, si quiere responder de manera apropiada esa pregunta, lee todo el contexto, no lea solamente la palabra. Aunque se deseen a este respecto informes más completos que los que han llegado a nosotros vía Diógenes, Laercio y Plutarco y Esobel. En el contexto, el vocablo completo se entiende como antónimo de es lo que se tiene, sino es lo que entregó Diógenes, Laercio, Plutarco y Esobel. O sea, es un todo, está íntegro. Me dicen el antónimo, ya, bueno, si es el antónimo, si es dividido está en dos, ¿no? Sería breve, sería escueto, sería escueto. Ahora el segundo textito, el segundo texto. A ver, una lecturita, amigo de repaso. Una super lecturita, una lectura chiquitita.
Bien, dice la pregunta. Básicamente el texto da cuenta de un descubrimiento que cambiaría. Obviamente, hasta entonces nosotros por nuestro gran estudio de historia sabíamos que hubo que, tenía que haber pasado una glaciación y a partir de ahí el hombre de Europa llegó a América, pero parece que no fue así. El descubrimiento de Goodyear obviamente haría cambiar la historia, ¿no? Ya que hay suficientes argumentos como para explicar que o decir que el hombre vino mucho antes de lo que se suponía, mucho antes. El arqueólogo Albert C. Goodyear cree haber encontrado algunos de los utensilios más antiguos de América del Norte. De estar en lo cierto, los humanos habrían llegado al Nuevo Mundo decenas de miles de años antes de lo que se creía. Si se comprueba esto, evidentemente cambiaría la historia, señor. Y la respuesta va más o menos por esta. En una cantera de cuarzo a orilla de río, Sabahn, Goodyear y su equipo de Universidad de Carolina del Sur han desenterrado lo que parece lescas de piedra de facturas humanas y plantas carbonizadas posiblemente en una hoguera. Las pruebas de carbono 14 o carbono simplemente revela que los materiales tienen una antigüedad de 50.000 años, es decir, se remontan a la edad de hielo, época muy anterior a la de cualquier otra prueba de la presencia humana en América. Por lo tanto, esa idea que tú ves aquí y esa que estaba a su alrededor anterior a ella, están sustentando, ¿no?, que el hombre posiblemente haya llegado a América antes de lo que se dijo, o se dice, o se sabe. Y más abajo aún dice otra. Sugieren que el hombre llegó mucho antes de la comunidad científica, permanece escéptica. Obvio, no vas a cambiar toda la historia. Las ideas se están cambiando, afirma el arqueólogo. Necesitamos profundizar nuestras investigaciones, obvio, para sustentar y revolucionar tal vez lo que se crea. Ya pues, ¿no? Básicamente, el texto da cuenta de un descubrimiento, sí o no. A la fecha tradicionalmente asignada al poblamiento de Américas. Básicamente el texto da cuenta de un descubrimiento que cambiaría la fecha, pues, que el hombre no llegó en esta vez, se llegó mucho más antes. La palabra materiales tiene en el texto el sentido preciso de, literal. Ahí dice, las pruebas de carbono revelan que los materiales tienen una antigüedad de 50.000 y esos materiales hacen alusión a esos restos, ¿sí o no?, que supuestamente usaron o pertenecen a esos antiguos humanos, a esos antiguos seres. Ya pues, de ahí la respuesta sería mucho más sencilla. Materiales,
Tiene en el texto expresión de restos arqueológicos, ¿no? Restos arqueológicos. Vamos con nuestro siguiente texto. A ver, una lecturita ahí. Bien, podemos ya responder las preguntas.
Sí, es posible. Bien. La pregunta dice, la reflexión del autor discurre hacia el punto de proponer la religión como el hombre evidentemente es producto de la sociedad y es producto de muchas cosas. Sin embargo, aquí el autor puntualiza, la pregunta es puntual, amigos. Entonces, como la pregunta es puntual, no se puede fallar acá. Esa partecita debo ubicarlo en el texto. O sea, ¿por qué el autor o por qué se origina la religión? ¿En qué momento? ¿En qué le facilita, en qué le ayuda la religión al hombre? No hace falta recurrir al diablo para entender el mal. El mal pertenece al drama de la libertad humana. El mal pertenece a la libertad humana. Es el precio de la libertad. El hombre no se reduce al nivel de la naturaleza. Es el animal no fijado. Usando una expresión de Nietzsche, la conciencia hace que el hombre se precipite en el tiempo, en un pasado opresivo, en un presente huidizo, en un futuro que puede convertirse en algo amenazante y capaz de despertar preocupación. Todo sería más sencillo, ¿sí? Todo sería más sencillo si la conciencia fuera simplemente ser consciente de un acto, de un instante, tan solo por ella se desgaja, se erige con libertad ante un horizonte de posibilidades. Parece que la conciencia hace que el hombre actúe por actuar, ¿no? Le permite hacer tal o cual cosa, pero ella se desgaja, se erige con libertad ante un horizonte de posibilidades. La conciencia puede trascender la realidad actual y descubrir una nada vertiginosa, o bien, o bien, o bien, un Dios en el que alcanza la quietud. Y todo ello no logra deshacerse de la sospecha de que posiblemente está nada y Dios sea la misma cosa. Mira, retoma el Dios. En cualquier caso, un ser que dice no y que conoce la experiencia de la nada, puede elegir también la aniquilación. En relación con la situación precaria del hombre, la tradición filosófica habla de una falta de ser. O sea, el hombre quiere llenar ese vacío con algo, ¿no? Y ese vacío parece que es Dios, por ende, parece que es la religión. Las religiones nacen sin duda de la experiencia y de la deficiencia. Ya está la respuesta. Ahí está la respuesta. La sabiduría que puede hallarse en ellas consiste en representarse la imagen de un Dios que exonera a los hombres de tener que ser unos para otros horizonte entero muy último. Los hombres pueden dejar de recriminarse recíprocamente por su falta de ser y de responsabilizarse entre sí por sentirse extraños al mundo. No tienen que ser enteramente en este mundo. Así puede mitigar aquella inquietud. Por lo tanto, la respuesta primera ya está ahí desarrollada. La reflexión del autor discurre hacia el punto de proponer que la religión como, ¿sí o no? Un recurso útil para llenar un vacío o una carencia metafísica. Nos hace falta no sé qué, dice. Ahora la palabra, el adjetivo tiene en ese texto el sentido de
el hombre no sabe qué hacer, ¿no? A medida que hace consciente parece que busca su propio mal o su propio bien. Por lo tanto, la palabra vertiginoso en el texto tiene el sentido de lee esta oracióncita, mira. La conciencia puede trascender la realidad actual y descubrir la nada vertiginosa, o bien un Dios en el que todo alcanza su quietud. Vertiginoso. Literal, vertiginoso, ¿qué cosa es? Cambio rápido, sino cambio rápido. Pero al hombre como le falta algo, siente que le falta algo, entonces se va a unar, va a buscar, y en la religión encuentra algo que él buscaba posiblemente. Por eso es el que crea la religión, ¿no? Quiere creer en algo, ¿no? La respuesta acá sería, obviamente, algo angustiante. Recuerda que lo incompatible es que niega lo que afirma el texto, que niega lo que afirma el texto. Resulta incompatible con lo desarrollado en el texto. Sostener que el autor coincide en parte con la citada propuesta de George Buchner, sí, lo toma en cuenta, lo plantea en el texto. Esto es compatible. Concibe con conciencia humana abierta a la temporalidad, también incompatible. A través de los tiempos, en tiempo, el hombre va quedando vacío, entonces crea la religión. Destaca con nitidez el carácter trascendental del hombre. Eso tiene compatible. ¿Resuelve categóricamente el problema de la naturaleza del mal? No. Y antes de resolver, busca evidentemente salida, ¿no? Pero no resuelve, simplemente busca salida. Resuelve categóricamente el problema de la naturaleza del mal, ¿no? Dice ahí, el mal pertenece al drama de la libertad humana. Es el precio de la libertad. El hombre no se reduce al nivel de la naturaleza, es el animal no fijado, usando la expresión de Nietzsche. Entonces, el hombre cuando adquiere conciencia se plantea, en vez de resolver, evidentemente, plantea una solución entre comillas, ¿no? Para el autor, en lo que a la falta de ser se refiere, en lo que a la falta de ser se refiere, ¿sí o no? El hombre como se siente vacío, se siente angustiado, crea la religión y crea cosas, o sea, pero ¿qué le hizo hacer eso? La conciencia. Parece ser que cuando el hombre adquiere conciencia, es más, adquiere también el temor, empieza a tener miedo.
esta pregunta se vincula con ese párrafo. Los hombres pueden dejar de recriminarse recíprocamente por su falta de ser y de responsabilizarse entre sí por sentirse extraños al mundo. No tienen que ser enteramente de ese mundo y así pueden mitigar aquella inquietud acerca de la cual George Bush decía, nos falta algo. No sé cómo llamarlo, pero no lo lograremos entre nosotros arrancarlo de las redes. Entonces, ¿para qué rompernos la cabeza en ellos? El hombre va a buscar algo que ni siquiera él mismo sabe, ¿no? Pero está buscando siempre algo. Aquí la respuesta. Para el autor, en lo que a la falta de ser se refiere, la religión la experimenta, la filosofía reflexiona además sobre ella. Pero ¿para qué rompernos la cabeza? ¿No? El hombre seguirá buscando, por más que le vamos a entregar soluciones, ella seguirá en lo mismo. En cualquier caso, un ser se dice no y que conoce la experiencia que la nada puede elegir también la aniquilación. En relación con esta situación precaria del hombre, la tradición filosófica habla de una falta de ser. Y finalmente la pregunta. Si no existe tradición filosófica alguna, podríamos deducir, partiendo del texto, que, ¿sí o no? Si no existiera religión ni tradición, o sea, seríamos unos seres más, pues, no nos preocuparíamos en nada, solamente nos preocuparía vivir, nada más. Nada nos llamaría la atención, nada nos preocuparía. Si no existiese religión, porque la conciencia hace que el hombre pues cree cosas, ¿no? Ahora, si no existiese religión, obviamente el hombre no tiene conciencia. Ni tampoco tradición filosófica, el hombre no piensa, no le gusta conocer el ser y nada más. Entonces éramos unos seres más, pues, como otros animales. Y ahí obviamente tu respuesta es más sencilla. Bueno. La naturaleza humana sería análogo a la de las demás especies. Ahora amigos, una lecturita más a este texto.
Bien, a ver, vamos a desarrollar esa partecita. En el texto básicamente se habla de las cucarachas, ¿no es cierto? El tema es la cucaracha. Pero dice básicamente el texto trata acerca de. Yo iba subrayando y decía, ¿no? Existen diversas razones por las que la cucaracha ha sobrevivido desde hace más de 300 millones de años. Una de ellas es la que logra escapar admirablemente. Ahí está el adverbio que nos piden acá. Admirablemente. Del peligro, aunque los ejemplares más rápidos alcanzan solo 5 kilómetros por hora. Esa velocidad es suficiente para escabullirse sobre las grietas más próximas. Y ahora viene la respuesta al tema. Hasta ahora, mira, el tema es las cucarachas. Pero ¿qué cosa nos está hablando de las cucarachas? La capacidad, la conducta que éstas tienen para escabullirse, las características que se mueven. Principalmente es eso. Básicamente es eso. El neurocientífico Christopher Comer, quien estudia la conducta de escape de las cucarachas, explica: cuando percibe un soplo de aire, la cucaracha echa a correr en 50 milisegundos. Si algo golpea sus antenas, dará vueltas y escapará en 15 a 20 milisegundos. En menos de un parpadeo, compare esas respuestas con la del cerebro humano, que suele requerir 200 milisegundos para responder a un estímulo.
básicamente se está hablando sobre esa conducta, esa característica que tiene evidentemente la cucaracha para zafarse, para escaparse y por medio de ella sobrevivir. Pero antes de responder la última pregunta, mira, vamos a responder esto, la pregunta 11. La pregunta 11. Y siempre lee toda la oración, no solo lee las palabras. El adverbio admirablemente connota en el texto, o sea, cuál es su sentido real. ¿Qué quieren decir con admirablemente? Obviamente, no es algo maravilloso. Existen diversas razones por las que la cucaracha ha sobrevivido desde hace más de 300 millones de años. Una de ellas es que logra escapar admirablemente el peligro. Es que logra escapar admirablemente el peligro. Aunque los ejemplares más rápidos alcanzan solo 5 kilómetros por hora. Esa velocidad es suficiente para escabullirse por la grieta más. Por lo tanto, admirablemente no tiene nada que ver con maravillosamente. Yo no acá. Connota en el texto algo inesperado. Algo inesperado. Teniendo esa velocidad, entre comillas, escasa, luego suele escabullirse, escaparse, zafarse. Resulta incongruente, vale decir incompatible, ¿no? Con lo desarrollado en el texto, afirmar que se habló de la cucaracha, su conducta, su característica para escaparse y gracias a ella sobrevivir. Lo que se hace con ese estudio es justamente analizar esa conducta y tratar de aplicarlo evidentemente en la ciencia, ¿no? En este caso, básicamente, en la NASA parece ser que piensan usar esas características que tiene la cucaracha. Resulta incongruente con el texto, incongruente. El programa espacial norteamericano diseña vehículos exploradores inspirados en los insectos no, no. En todo caso, parece ser que va a ser en la cucaracha. El sistema de escape de las cucarachas explica sus 300 millones de años en la superficie de supervivencia, sí, literal, compatible. La capacidad de reacción de las cucarachas es marcadamente mayor que la de los humanos. Así es, comparan con la vista, ¿no? Con la actuación del cerebro, compatible. Las investigaciones sobre los insectos pueden encontrar amplios y diversos campos de la aplicación, compatible. Y uno de ellos, por ejemplo, la cucaracha. Pero aquí, evidentemente, en la A dice, ¿no? El programa espacial norteamericano diseña vehículos exploradores inspirados en lo de los insectos, no en los insectos en general, ¿no? Sino de algunos insectos. Uno de ellos podría ser la cucaracha. La respuesta sería, evidentemente, esa. Eso sería la incongruente. La ventaja de diseñar un vehículo de exploración con un sistema doble de control como el que tienen las cucarachas radica en que dicho aparato, y esa pregunta está vinculada con ese último párrafo. Y mucho más preciso con esa penúltima oración. La ventaja de diseñar un vehículo de exploración con sistema doble de control como el que tienen las cucarachas radica en que dicho aparato
brindará más posibilidades de éxito a cualquier proyecto cuya misión sea alcanzar el planeta Marte, no solo el planeta Marte, ¿no? Quizás podría ser incluso la Luna. Permitiría profundizar en el estudio de los estudios de locomoción de las más dispares de las especies, pero se supone que ese vehículo sea para explorar el espacio, ¿no? En todo caso, algunos planetas. Podría eventualmente prescindir de cualquier sistema de circuitos de control, ya sea simple o sofisticado. Aquí, en esta última oración donde está la respuesta, dice, en algunos experimentos se ha cortado la cabeza del insecto y este se las arregla para seguir desplazándose. Imagine que quiere construir un sistema de circuitos de control para un vehículo explorador en Marte, dice Comer. Podría basar su diseño en el modelo de circuitos dobles que utilizan estos insectos. Por lo tanto, tendría más probabilidad de continuar funcionando ante el eventual surgimiento de algún problema interno. ¿Sí o no? Eso sería la respuesta. Le cortan la cabeza y sigue el animalito vivo. Sigue escapando. Si las cucarachas como especie tuvieran el mismo tiempo que el hombre en la Tierra, entonces, oiga, tal vez hace tiempo hubieran desaparecido, ¿no? Y además no tendría sentido analizar cómo se desplazan ellas, ¿no? Y gracias a eso justamente es que ellas subsisten, ¿no? Perviven actualmente. Porque ¿qué cosa se analiza en todo el texto? Cómo se movilizan, cómo se mueven ellas. ¿No es cierto? Eso se analiza en el texto. Entonces acá sería, resultaría irrelevante el estudio de la locomoción de estas especies. Ya no tendría sentido. O si las cucarachas como especie tuvieran el mismo tiempo que el hombre en la Tierra, entonces ¿cabría dudar de la eficacia de un sistema de escape? ¿No convocaría mayormente el interés de los investigadores? ¿No se tendría en cuenta para el diseño de vehículos? Descartado eso, ¿no? Vehículos en general no, pues, ¿no? ¿Resultaría irrelevante el estudio de la locomoción? Pero acá dudé de esa respuesta porque dice locomoción. En todo caso, está hablando de la locomoción del insecto, ¿no? No convocaría mayormente interés de los investigadores. A lo largo de todo el texto se expone de cómo van escapando estas abejas, ¿no? El mecanismo de escape, a pesar de su velocidad, el comportamiento de fuga, la conducta de escape. Ah, ya, pues ahí está la respuesta. Mejor respuesta sería, obviamente, la letra A. Pues, ¿no? Cabría dudar de la eficacia del sistema de escape. Si las cucarachas como especie tuvieran el mismo tiempo que el hombre sobre la Tierra, entonces quizás eso no lo sea salvaguardado, ¿no? Quizás tengan otras características por las cuales, evidentemente, esa cucaracha se ha salvado, ¿no? Ha sobrevivido. Sería ese. Y la respuesta es la primerita. Decíamos que el texto habla sobre las cucarachas, pero ¿qué cosa se habla básicamente de las cucarachas? Obviamente su conducta, ¿no? Su característica de escape, dice. De las bases para la construcción de un diseño de vehículos de exploración Marte, muy particulares. De las técnicas empleadas por las cucarachas para escapar en situación de riesgo, podría ser.
solo que la malogra el concepto riesgo muy particular. De las velocidades que alcanzan los insectos, bueno, insectos generaliza. Del sistema nervioso de las cucarachas que le permite escapar siempre. Bueno, ¿por qué no consideraría respuesta eso? Por la palabrita siempre. Ahora, de que escapan, escapan, pero no siempre. Yo creo que aquí evidentemente faltaría una alternativa correcta, porque aquí en todo el texto se habla de la conducta, ¿no? Y esa conducta que le permite evidentemente subsistir, pervivir. La que más adecuada sería obviamente esa, ¿no? Pero faltaría la palabrita conducta y borraríamos riesgo, porque después de esas no hay una respuesta contundente acá. Tendría que hablar netamente de la conducta, ¿no? La conducta que tienen las cucarachas para escapar. Bien, esa sería mejor la respuesta. Bien, aquí evidentemente faltaría algunas palabras acá, o en todo caso faltaría una alternativa correcta acá. Y a ver, niños, ese penúltimo texto, ¿cómo no va a ver? Leamos ese textito. Pero veo que no estás participando, ¿no? O sea, tú estás aceptando la respuesta, pero en un momento tienes que refutar. No, profe, es la primera clase, ya, bacán. Si es la primera clase, acepto, pero en verdad hay que refutar, profe, sí, estoy de acuerdo, bacán, profe, sí, tiene razón, bacán, lo máximo, pero hay que tratar de refutar de mi profe, ¿por qué no podría ser esa? Y esa, ¿por qué no? Siempre hay algo que argumentar, ¿no? A ver, vamos, el texto 5, a ver.
Bien, a ver, en este texto 5. Bien, un texto más digerible, evidentemente, y es más, con preguntas casi puntualizadas. Una pausita, amigo, por favor, un ratito. Bien, te decía que las preguntas eran más puntuales a diferencia de otros textos, ¿no? Obviamente hay textos que se presentan así, por eso que te decía yo, lee primero las preguntas, luego el texto. Obviamente cuando el texto está frente a usted y tú puedes manejar la pantalla es más fácil, ¿no? El problema viene cuando tú no puedes manejar la pantalla. Entonces ahí viene el problema. Entonces todos esos pequeños detalles tenemos que darnos cuenta. Entonces, un examen de esta naturaleza es diferente a un examen físico, obviamente.
pero si hay algo que te va a facilitar bastante comprender el texto en esas circunstancias es conocer la pregunta y luego leer el texto. Y si no es así, leer rápido el texto y en una segunda lectura por lo menos saber qué es lo que te van a preguntar. Ahí es más sencillo también. Entonces, cuando en junio de 1998 el volcán Pacaya, el más activo de Guatemala, comenzó a lanzar lava en columna de centenares de metros, el vulcanólogo Luke Flynn de la Universidad de Hawái, Honolulu, y su equipo de expertos no se sorprendieron. Lo habían pronosticado 4 días antes, gracias a satélites que con 2 cámaras infrarrojas circundaban el planeta y con auxilio de computadoras, Flynn había estado analizando 11 cráteres activos en el hemisferio occidental durante los últimos 2 años. Su equipo desarrolló un sistema automatizado para procesar los datos enviados a la Tierra por los satélites. En mayo, el experto notó que el Pacaya parecía inquieto. Se podía apreciar un recalentamiento en las inmediaciones. Flynn sospechó que estaba a punto de explotar y así ocurrió el 20 de mayo. La erupción cubrió de ceniza la ciudad de Guatemala y obligó a las autoridades a ordenar el cierre temporal del aeropuerto. Entonces dice, el texto trata principalmente acerca de, ¿sí o no?, de la erupción de un volcán, pero la erupción de un volcán que ya se avecinaba ya, simplemente fue en la reafirmación de ese suceso que él constata con los satélites y evidentemente con un estudio previo. Entonces, el texto trata principalmente sobre la erupción anunciada de un volcán. Y acá lo menciona, ¿no?, cuando dice, lo habían pronosticado 4 días antes, gracias al satélite, y efectivamente ocurrió ese suceso. Entonces, el texto trata principalmente sobre la erupción anunciada de un volcán. Pregunta 2 dice, del texto se sigue que en la predicción de la erupción del volcán Pacaya, una condición fortuita resultó ser dice acá, al finalizar y al iniciar el segundo párrafo. En mayo, el experto notó que el Pacaya parecía inquieto. Se podía apreciar un recalentamiento en las inmediaciones. Flynn sospechó que está a punto de explotar. Por lo tanto, y así ocurrió el 20 de mayo. Dice, del texto se sigue que en la predicción de la erupción del volcán Pacaya, una condición fortuita resultó ser la erupción registrada en mayo. Muy bien. Dice, la actitud de Luke Flynn ante las erupciones en mayo y junio del volcán Pacaya podría ser bien caracterizadas, respectivamente, con la ayuda de las nociones de, acá dice, pronosticar, y luego ocurre eso. ¿No es cierto? Hay datos que se envían del satélite y hay hechos, y luego lo constata él, ¿no? Entonces, la respuesta a esa pregunta es, primero pronostica, supone, y luego ocurre. Tenía datos. La erupción cubrió
Y en junio, cuando Flynn y sus colegas percibieron un nuevo recalentamiento de la montaña, se atrevieron a vaticinar que se avecinaba un segundo episodio. Y ese ocurrió 4 días más tarde. Por lo tanto, la respuesta es eso. Suposición y certeza. Suposición y certeza. El concepto general con que el autor del texto, el concepto general con que el autor del texto se refiere a los indicios de explosión volcánica en el Pacaya es, y aquí está, mira, en mayo el experto notó que el Pacaya parecía inquieto. Se podía apreciar un recalentamiento en las inmediaciones. Ahí está. Esa pregunta se refiere a esa parte del segundo párrafo. El concepto general con que el autor del texto se refiere a los indicios de explosión volcánica en el Pacaya es el de recalentamiento. Recalentamiento. Cabe inferir del texto que para investigadores como Luke Flynn, el concepto de predicción científica tiene que ver principalmente con la noción de segundo episodio, primer episodio, hay todo un proceso. ¿Sí? En realidad, en mayo no sabíamos qué podían significar las alteraciones hasta que comenzó la erupción, pero la experiencia nos permitió pronosticar la segunda con facilidad, pues el fenómeno se repitió casi con las mismas características. Por lo tanto, cabe inferir del texto que para investigadores como Luke Flynn, el concepto de predicción científica tiene que ver principalmente con la noción de, en este caso de recurrencia. O sea, hay una secuencia, de hecho, una secuencia de datos. La respuesta sería ahí, recurrencia. Pero bien, ¿por qué no podría ser? Es que no podría ser automatización, puesto que eso no es una máquina. Él llega a deducir, evidentemente, que va a ocurrir otro a causa de que... Bien, gracias, Vargas, muy amable. Ah, dice, espectacularidad, no, bueno, espectacularidad es la acción en sí, el hecho en sí, pero la pregunta dice, ¿no? Cabe inferir del texto que para investigadores como Luke, el concepto de predicción científica tiene que ver principalmente con la noción de, o sea, ¿por qué él deduce que va a haber otro volcán? Uno, porque tenía datos, y segundo, porque va y observa que hay un recalentamiento en esas zonas, ¿no? Entonces, ya no es, ya no es casualidad eso, entonces ya es recurrente ya. Ahora, ¿por qué no es espectacularidad? Porque esto no lo espectacular no le podría conllevar a deducir que va a ocurrir otro volcán, otra erupción, ¿no es cierto? Pero sí la secuencia de hechos, la secuencia de efectos le lleva a deducir que va a ocurrir otra erupción más. Entonces, para él, el concepto de predicción científica tiene que ver principalmente con la noción de recurrencia. O sea, para pronosticar, en ese caso, que iba a haber otra erupción más. Y hay una secuencia de hechos. ¿Bien? Y solo
remarcarte y hacer la última parte. Analizar textos en esas circunstancias, amigo, es muy distinto a cómo se hacía físicamente. Entonces, yo la sugerencia que le doy a usted es que aquí, si está en tu posibilidad analizar textos, primero leer las preguntas, es vital. Interiorizar la pregunta. Luego, recién leer el texto, obviamente buscando la respuesta a aquellas preguntas. ¿Sí? La respuesta a aquellas preguntas. ¿No es cierto? Entonces, yo no me puedo concentrar en la nada. Pues. Si me concentro, debo concentrarme en buscar las respuestas. O sea, no tiene sentido concentrarte en la nada. Entonces, ganemos tiempo. De verdad que sí, ganemos tiempo. Entonces, si voy a hacer la lectura, entonces me concentro, pero buscando las respuestas. Para eso, debo asociar mi pregunta con alguna parte del texto. Y de hecho que siempre se relaciona con alguna parte del texto. Al fin y al cabo, las preguntas nacen en el texto. No nacen de fuera del texto. Todas están dentro del texto. Entonces, compañeros, es importante vincular esa parte o la pregunta con, con alguna parte del texto. ¿No? O sea, subrayar ya sea una palabra, una frase, pero que se vincule con esa pregunta. De tal manera que ahí esté el sustento. Bien, amigos. Ahora dime tú, ¿tendrás alguna super hiper pregunta para mí? Yo encantadísimo de que me hagas preguntas. ¿Le, ¿Le parece usted para la próxima una teoría así brevísima nomás en diapositivas? Usted me dice, profeta, una diapositiva así chiquitita, más bacán, entonces le preparamos pues un par de, yo sé que es un siglo de repaso, pero aún así precisamos algunos detalles posiblemente. ¿Bien? Gracias, Mendo, muy amable. ¿Bien? Claro que sí. Vamos a explicar la inferencia. La próxima, si no me equivoco, la próxima clase es inferencia. Inferencia y extrapolación. Y luego viene compatible e incompatible. Después, tipo de texto, ¿no? O sea, texto discontinuo, texto mixto y texto dialéctico. ¿Sí? Pero la inferencia en concreto, amigo, ¿qué cosa es la inferencia? La inferencia simplemente es mostrar la información que el autor no lo quiso explicar de manera literal. Pues, ¿no? O sea, si yo digo, no, María está con su sobre todo, esa es la premisa, y la pregunta es, no, ¿por qué María tendría que estar con sobre todo? La inferencia sería porque tiene frío, ¿no? Es lo lógico. Entonces, la inferencia es mostrar la información que el autor no lo quiso escribir de manera literal, sino lo dejó sobreentendido para que tú expliques o muestres esa información. ¿Sí? Marco está con su sombría. Ah, entonces se deduce que, obviamente, Marco quiere protegerse de los rayos solares. No quiere que los rayos solares maltraten su cuerpo, su ser. ¿Sí? Si veo que Patricio sale con su currículum vitae o vitae, oiga, entonces se deduce que Marco va a buscar un trabajo, porque ese es el dato, ¿no? El currículum vitae implica eso. ¿Sí? Entonces, la inferencia directa, como plantea San Marcos, es eso, mostrar la información que el autor no lo quiso proponer de manera literal. Tú tienes que mostrar esa información. ¿Sí? En eso consiste, así pequeñito, la inferencia. Bien, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta respecto a este tema? Se van a hacer las 5 preguntas, o sea, que plantea San Marcos. Ahorita hemos recordado solo 2 preguntas, ¿no? La de jerarquía y la de sentido contextual. La próxima seguramente serán otras preguntas más. Bien, niños. Hasta aquí nuestra clase hoy día. No sé, el compañero Lima está, Lima ahí.
Bien, nos vemos en la próxima clase. Continúa tu clase. Si no me equivoco, tienes ahora otro curso. Bien, cuídate bastante, abrígate, repasa. El éxito de la lectura tiene que estar, jóvenes, en generarse hábito por la lectura, ¿no? Y más aún acostumbrarse a este tipo de análisis, a este tipo de textos. Bien, entonces vaya generando el hábito, ¿no? Gracias, Solís. Un gustazo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante.